Sí, primero que nada, agradecerles a la asociación, a los dos, por invitarme a esta charla, esta conversación. De verdad, sí me pone muy contento compartir este tipo de temas también con los estudiantes y en general con las personas, ¿no? También Gracias. me presento brevemente. Eh, ya lo dijo Diego, mi nombre es Iván Triviño. Eh, tengo tengo aproximadamente 10 años de experiencia en PwC, eh, de los cuales 9 años estoy ahí, ¿no? Entonces, la, la mayoría de mi carrera profesional ha sido en esta firma. Y bueno, también soy graduado de la Universidad Católica, entonces me pone mucho más contento poder compartir con ustedes, con futuros colegas y mucho más después de la facultad donde me formé académicamente, ¿no? También de CPA. Entonces, sí, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre las incidencias de las medidas fiscales, tanto para empresas como para personas naturales, a la luz de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? A la luz de la emergencia sanitaria. Y he dividido me avisan si se ve bien la presentación, si me escuchan bien, creo que sí. Sí, todo perfecto. Ya. La he dividido en tres partes, ¿no? Primero, creo que sí es importante eh, que, que revisemos o que conversemos sobre lo que son las principales reformas que ya son vigentes hoy en día para este periodo fiscal 2020 en adelante. Recordemos, las personas que me están escuchando y que obviamente seguramente han de haber escuchado sobre esto, pero en diciembre, es decir, hace 4 meses atrás, tuvimos ya una reforma tributaria importante, ¿no? Que fue la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Iba a decir simplicidad porque en algún momento se le llamó de simplicidad, pero en realidad es simplificación. Entonces, esa norma como tal, esa ley que se aprobó en diciembre, es decir, hace casi nada, y que entró en vigencia ya para este año, trae impactos para las empresas. Impactos importantes, yo he puesto 4 de esos, son varias de las reformas, evidentemente ahí ustedes me corrigen, creo que tenemos aproximadamente una hora, unos minutos más tal vez como para, pero he tratado de resumir y llevarnos lo más importante, ¿no? De esa reforma que se aprobó en diciembre y que hoy en abril, bueno ya en mayo, pero en abril se envía un nuevo proyecto. Entonces es verdad que vivimos en una situación diferente, tal vez nadie se esperaba, nadie estaba preparado para esto. Sin embargo, ya hay un nuevo proyecto de ley, que es el segundo punto que vamos a entrar a ver, ¿no? Que es la ley orgánica de ayuda humanitaria para combatir la crisis de la emergencia, ¿no? Ese es el segundo punto que vamos a entrar a ver. Y finalmente vamos a ver qué medidas ya están tomadas actualmente producto de la emergencia. Recordemos que el proyecto de ley, como decía Diego, ya está, bueno, ya está el informe, pero en realidad lo que vamos a ver aquí es justamente esos comentarios del primer informe. Ya durante la semana las cosas que veamos aquí hoy seguramente pueden cambiar porque ya la Asamblea tiene pocos días ya para poder sacar ese segundo informe. Seguramente saldrá al final de esta semana. Entonces probablemente los temas vayan cambiando lo que vayamos conversando aquí, ¿no? Pero, pero bueno, lo importante es conocer qué cosas está hoy en la Asamblea y el tercer punto, como les decía, qué medidas ya implementó el SRI producto de este tema. ¿Ya? Entonces, bueno, son tres partes. Creo que vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible, pero esa primera parte sí me pareció importante porque el punto de la ley orgánica de ayuda humanitaria ya es poco fuerte. Bueno, vamos a ver, en general no vamos a entrar poco, no vamos a decir si es bueno o malo, simplemente vamos a dar información y qué es lo que se está eh, debatiendo hoy en la Asamblea, pero sí quiero que vean ya las empresas hoy tenían impactos importantes y se les vienen nuevos, ¿no? Bueno, solamente eso como introducción. ¿Qué vamos a ver dentro de este primer punto? Tema de intereses, límites de endeudamiento, tema de dividendos, que es muy importante, el tema del anticipo impuesto a la renta y la contribución única y temporal. Vamos a enfocar en esos 4 temas dentro de este primer punto. Entonces, ¿cuáles son estas principios? Vamos a entrar al primer punto.
cuáles son estas principales reformas tributarias que ya aplican para el año 2020, que ya están vigentes, que se aprobaron en diciembre del 2019. Recuerden que, de acuerdo al Código Tributario, una reforma que afecta a un impuesto, por ejemplo, que es de liquidación anual, empieza a regir o aplicar a partir del siguiente periodo fiscal, ¿no? Entonces, generalmente, y ustedes se habrán dado cuenta, las reformas tributarias importantes siempre vienen en diciembre, porque si la sacan en enero, porque la pueden sacar en enero, implicaría que para que sea efectiva o que se aplique, valga la redundancia, esperar al siguiente año, esperar 12 meses. Entonces, generalmente se apuran para que sean publicadas en el registro oficial hasta diciembre. Pero bueno, se puede, en el 2018 salió, por ejemplo, la ley de fomento productivo, ustedes la han de haber escuchado, esa se publicó en agosto, pero evidentemente los temas que eran de liquidación anual aplicaban a partir del siguiente ejercicio, es decir, del año 2019. Entonces, como para que lo tengan presente, ¿no? O sea, si el impuesto es de liquidación mensual, es decir, si se hace una reforma al IVA, es aplicable a partir del siguiente mes. Depende de cómo se liquide el impuesto, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con esta ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria? Uno de los temas importantes que trajo esta ley y que como consecuencia, por eso traigo estos temas, ya tienen un impacto en las entidades, en las compañías, fueron los límites de endeudamiento. No sé con qué profesor estén hoy en día, al menos la gente de CPA, que esté con qué profesor de impuestos tengan, pero seguramente han de haber visto que hasta el año 2019 había un límite para que tú te endeudes, principalmente con compañías relacionadas. Vamos a hablar con compañías relacionadas, que es donde hay más limitaciones, ¿no? Había un límite, y es que tu compañía no podías recibir, o podías recibir, mejor dicho, podías recibir un préstamo de una entidad relacionada hasta cierto límite. Es decir, y la norma te hablaba del 300% de tu patrimonio. Es decir, si tu deuda, si tu pasivo excedía del 300% del valor, es decir, si tu deuda era 3 veces más que tu patrimonio, el exceso básicamente lo podías tener, pero era no deducible. ¿Ya? El interés que correspondía a esa proporción que excedía de 3 veces tu patrimonio era no deducible. Eso era una regla que se aplicó hasta el año 2019. Pero a partir de enero de este año, es decir, hace 4 meses y días, la regla cambió. Si se mantiene el 300%, que lo estoy poniendo aquí, ustedes pueden ver, límites de endeudamiento. La regla del 3-1, o del 300% del patrimonio, solo pasó de aplicar en general para todas las compañías, solo pasó a ser aplicable para 3 grupos de compañías. ¿Ya? Eso es un tema que hay que tenerlo en cuenta. ¿Para quiénes? Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Bancos, compañías de seguro y las entidades financieras de la economía popular y solidaria. Solo este tipo de compañías es la que les aplica este límite que antes aplicaba para todo el mundo, ¿no? Para todas las sociedades. ¿Qué pasa para las compañías que están fuera, mejor dicho, para las sociedades que no están dentro de este grupo? Es decir, para las sociedades en general, para las exportadoras, para en general. Va a aplicar, te dice, mira, tu interés o el interés o el gasto financiero que vas a tener con tus entidades relacionadas no va a poder exceder del 20% de la utilidad antes de participación laboral, más intereses, más depreciación y más amortización. En otras palabras, del EBITDA, ¿no? O sea, vas a tener que determinar un valor y sobre ese, máximo el 20% va a ser deducible en intereses. Ustedes ya no se imaginan el impacto que esto tiene para muchas de las empresas que sí tienen préstamos con sus entidades relacionadas. Ustedes que están ahora formándose en la parte académica, están estudiando, o sea, es normal que una empresa, casa matriz, financia a sus filiales alrededor del mundo o a su grupo de compañías. Son los mismos dueños, generalmente. Correcto. Entonces, era hasta cierto punto, de hecho, es normal que se financie, de que existan préstamos. Y de hecho, ya existía una limitación para la deducibilidad de los intereses. Sin embargo, ahora dicen, no,
ese 300% solo va a ser aplicable a un grupo, y ahora para ustedes les voy a poner un límite del 20%. El impacto es importantísimo. Ahora, les comento que este proyecto de ley, bueno, hoy ley, porque es la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, en su momento evidentemente también fue proyecto. Ustedes recordarán más o menos en el mes de noviembre, el presidente envió este proyecto en octubre del 2019. En noviembre, no sé si recordarán, pero en mi experiencia, con los años que llevo, la asamblea, bueno, seguramente porque en el gobierno anterior toda ley que enviaba el presidente se aprobaba, evidentemente porque había mayoría en la asamblea. Pero en noviembre este proyecto de ley fue archivado. Es decir, no sé si recuerdan las noticias de esa época, pero en noviembre se dijo, no aprobaron el proyecto. ¿Saben lo que se decía en ese proyecto? Que primero el 20% era aplicable para todo el mundo, inclusive no solo partes relacionadas, sino préstamos con terceros. Es decir, una compañía que obtenía un préstamo de un banco de Estados Unidos también tenía una limitación del 20%. No solo con relacionadas. Se entiende que hay una limitación con compañías relacionadas porque, como decía Diego, puede ser los mismos dueños y yo puedo, de alguna manera inclusive, iba a decir manipular, no sé si ese sea el término, pero sí pudiera yo tratar de generar gasto en mi compañía ecuatoriana, generar gasto en mis subsidiarias para pagar menos impuestos. Se entiende que hay un límite para compañías relacionadas, pero no se entendía que hay un límite para préstamos con terceros. O sea, si a mí me presta un banco el dinero, no lo hago con la finalidad de tener simplemente gasto financiero, que sí me ayuda a bajar la base imponible, es verdad. Pero se entiende que un banco me presta en términos de mercado. Y bueno, en teoría la relacionada también, porque hay temas de precios de transferencia, que eso es un mundo totalmente aparte, ¿no? Ya, pero quería decirles que, bueno, hubo ese archivo, pero bueno, se volvió a enviar el proyecto de ley después de que la Asamblea lo negó y se aprobó ya solo indicando para partes relacionadas, entre muchas cosas que se cambiaron, ¿no? Tema importante aquí es que si la relacionada, es decir, casa matriz o accionistas me prestan dinero, compañía ecuatoriana, a mí, ese 20% no sería aplicable para proyectos de gestión delegada o proyectos públicos de interés común calificados por una autoridad pública. Entonces, y aquí tal vez vale mencionar que también fue una gestión de alguna manera nuestra. Habían compañías, yo no sé, bueno, hay varios proyectos que el gobierno tiene en mente que para delegarlos como concesión. De hecho, hay algunos, por ejemplo, de energía renovable. El gobierno está apuntando a eso. Ustedes pueden entrar, eso es información pública. Está abriendo procesos de selección para licitar o para que empresas privadas puedan tomar el tema de energía renovable, fotovoltaica o eólica. Imagínense ese tipo de empresas que vienen a invertir al Ecuador, que hoy no están, pero van a venir al Ecuador y quieren invertir, que tú les digas a ellos, mira, ¿sabes qué? Los préstamos que vas a recibir de tu parte relacionada no van a poder ser mayor del 20% del EBITDA. Eso, creo yo, y a cualquier inversionista le dice, bueno, imposible. Me voy, no invierto. Entonces, esta parte que se agrega, porque no estaba esto, de alguna forma ayuda. Dice, bueno, si tú vienes a Ecuador, inviertes y tienes préstamos de tus partes relacionadas, ok, pero vienes a invertir en un proyecto que es de interés público, por ejemplo, o de gestión delegada, una gestión delegada es justamente eso, ¿no? Un proyecto de concesión. Entonces, como para que tengan en mente que a partir de, bueno, hace 4 meses esto es vigente. Esto ya está vigente, esto es aplicable, es decir, al cierre del año 2020, voy a tener que, al momento de revisar o de liquidar mi impuesto a la renta, va a haber que tomar en cuenta estas limitaciones, porque lo que exceda va a ser gasto no deducible. Y por tanto, voy a tener que pagar un 25% sobre ese valor. Ya, como tema importante de esta ley que hoy está vigente. Otro de los puntos importantes
que vino con esta ley es el tema de los dividendos. Nuevamente, son temas que impactan a la inversión, son temas que de alguna forma limitan, y esto ya es un criterio personal, limitan un poco la intención que pudiera tener algún inversionista en arriesgarse a venir a Ecuador a invertir. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Seguramente ya muchos han de saber esto, pero desde el año 2015 a la actualidad han habido varios cambios en lo que respecta a dividendos. ¿Ya? Diría, se me dirán que son 3 o 4 cambios. Siendo así, y yo les pregunto, o para que lo mediten, no solamente tienen que contestarlo, pero mediten, una empresa en la que tú le dices, mejor dicho, un país al que tú vienes, inviertes, y vienes con unas condiciones. O sea, tú vienes y dices, bueno, la condición en Ecuador, la utilidad, tengo que darle un 15% a los trabajadores, tengo que pagar un 25% de impuesto a la renta, en algunos casos 28%. ¿Ya? Societariamente tengo que dejar algo que no puedo distribuir, 5 o 10%, ¿no? Como reservas legales. Y la parte que queda, que le corresponde al accionista, la norma hasta diciembre del 2019 decía, ese dividendo que tú le distribuyes a tu accionista, sociedad que está en el exterior, no paga impuestos. Es decir, tú distribuyes el dividendo, no tienes que hacer una retención. ¿Qué pasa desde hace 4 meses? Cambió todo. Ahora sí debes retener. Entonces, nuevamente, pónganse en el lugar del inversionista, pónganse en el lugar del accionista que vino, se arriesgó, no necesariamente porque sea Ecuador, simplemente cuando tú inviertes asumes riesgos. Entonces vino, se arriesgó y dice, ya tenía en su planificación hace años, es decir, 15%, 25, 28% de impuesto a la renta, algo de reserva legal y lo que resta es mío. Pero ahora lo que resta te lo cambiaron hace 4 meses, te dicen, no, tienes que pagar un valor adicional. Entonces, nuevamente, ¿no? Tienes una base, una utilidad que ya pagó un impuesto del 25% y luego vienen y te dicen también tienes que pagar impuesto por lo que sobra o lo que es para ti. Nuevamente, impacto, y tal vez estoy repitiendo mucho nuevamente, pero sigue habiendo más impactos para accionistas que eso ya está vigente hoy. Eso ya está vigente hoy. Aquí lo importante es que vino con la reforma, ¿no? Se grabará la distribución de dividendos a todo tipo de contribuyentes. Antes habían excepciones. Sí, la sigue habiendo. Vamos a ver un poquito de eso. Pero ahorita, mira, a donde tú distribuyas dividendos está grabado. No importa dónde. Solo quedó una sola exoneración. Mejor dicho, un solo caso en donde tú no vas a retener. Antes habían más. Hoy no hay casi chance, o sea, decir, de que no se pague impuestos sobre eso. Ahora, un tema importante, y lo puse aquí. ¿Qué pasa si, y siempre son preguntas que hacen, ¿no? Las compañías, o la gente que está involucrada mucho con el tema de impuestos, es, bueno, Iván, tú me dices que a partir de enero del 2020, bueno, no digo yo, lo dice la ley, pero a partir de enero del 2020 hay que retener sobre la distribución de los dividendos. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces si yo distribuyo un dividendo del año 2017 donde la normativa no aplicaba como estás diciendo ahorita, o como dice la norma ahorita? ¿Qué pasa si distribuyo los dividendos del año 2019? Porque a partir de enero de 2020 es esta regla. Entonces, en el año 2018, en agosto, bueno, en el reglamento de la Ley de Fomento Productivo que salió en diciembre del 2018, se agrega esto en el reglamento, se agrega un artículo enumerado, bueno, es el tercer artículo enumerado a continuación del artículo 7 del reglamento, y te dice ¿qué es la distribución de dividendos? La distribución de dividendos es, y la palabra clave, te dice que es la decisión. Entonces, la distribución es la decisión de la Junta que resuelve la obligación de pagar un dividendo. Por lo tanto, si en el 2020
estamos ahorita a mayo, la Junta decide, nuevamente, palabra clave, distribuir dividendos, no importa de qué año sean, se aplica la norma del 2020. Indistinto de que el dividendo sea del 2010, donde aplicaban otras normas. Pero la palabra clave es la distribución. Y la retención, esto ustedes lo deben de saber de memoria. ¿En qué momento se hace la retención? En los contadores. Siempre es pago o crédito en cuenta. Y la norma te habla lo que suceda primero. Pago o crédito en cuenta. No necesariamente yo tengo que pagar para retener. Puede haber un crédito en cuenta. Tengo que comparar las dos cosas. Lo que sucede primero, yo tengo que aplicar retención. Generalmente, ¿qué es lo que suele suceder primero? El crédito en cuenta. ¿Qué es el crédito en cuenta? El registro contable del comprobante de venta. Generalmente, cuando yo compro a crédito. Generalmente, las empresas grandes, lo que tienen. Entonces, ¿qué es lo primero que hay? Crédito en cuenta. Entonces, indistinto de que yo le pague 90 días a alguien, estoy saliéndome un poco del tema ahorita, la retención tiene que hacerse, porque el crédito en cuenta sucedió primero. Es un tema. Ahora, ustedes dicen, bueno, Iván, pero en el dividendo no tengo un comprobante de venta. El accionista no me da una factura por cobrar los dividendos. El accionista lo que tiene es un derecho. Y el derecho viene dado por la junta de los accionistas como tal. Entonces, el accionista no va a emitir una factura. Evidentemente, correcto. Entonces no puede haber un crédito en cuenta, porque tú me estás diciendo que el crédito en cuenta es el registro contable del comprobante de venta. Sí, pero en ese caso, por eso sale este artículo enumerado, que justamente busca regular de alguna forma eso. El crédito en cuenta, entre comillas, para el caso de los dividendos sería, y bueno, ustedes que estudian economía, administración, contabilidad, saben que cuando ya hay una utilidad para distribuir contablemente, ¿dónde está ese valor? En el patrimonio, en una cuenta que se llamará utilidades del ejercicio o utilidades de periodos anteriores. En el momento que la Junta decide, palabra clave, decide distribuir, eso se va ¿a dónde? Al pasivo. Sale de la cuenta de distribución de utilidades del ejercicio de años anteriores. Entonces, en ese momento que se decidió la distribución, de alguna manera, entre comillas, se puede decir hay un crédito en cuenta y hay obligación de retener, indistinto de que ustedes paguen el dividendo. Tema importante, tema importante. La retención se hace al momento de distribuir el dividendo. Y distribuir no es pagar el dividendo. Distribuir es decidir la obligación de pagar un dividendo. Puede ser en ese momento, puede ser en unos meses. Esa es la distribución de los dividendos. Y por eso se los puse acá, porque es importante, seguramente son dudas que puedan salir. Aquí un pequeño resumen, algo rápido, de lo que hoy en día aplica. Y aquí yo me tomaba la molestia de decir, sí, de ponerles aquí entre paréntesis cómo era antes, ¿no? Para que lo tengan ahí un poco más claro. Antes de lo propuesto. Si una sociedad reparte dividendos a una persona natural que residía o que es residente en el Ecuador, hay retención. Eso siempre ha habido. Y por eso les he puesto, bueno, antes también, antes sí. Si una sociedad reparte dividendos a una persona natural residente en el Ecuador, aplica. Ojo, residente fiscal en el Ecuador. Las reglas de residencia fiscal son unas, ¿no? Y me imagino, bueno, no me imagino. Y las reglas de migración y residencia, eso es otra cosa. Pero para efectos de residencia fiscal, valga la redundancia, fiscal, tributaria, las reglas son otras. Y la primera, que todo el mundo lo ha escuchado, es que es el tema de la permanencia en el país, 183 días continuos o no en el país. Entonces, no estoy hablando de ecuatorianos, estoy hablando de personas naturales residentes en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, puede ser una persona española que reside en el Ecuador y se le reparte un dividendo por unas acciones que tengo en ecuatoriana, hay que retenerle, porque no hablamos de nacionalidad, hablamos de permanencia en el Ecuador. Eso es un tema también que aclarar. Ya. ¿Qué pasaba o qué pasa actualmente si sociedad ecuatoriana, todos estamos viéndolo desde el punto de vista que una sociedad distribuye dividendos? O sea, ¿quién puede distribuir un dividendo? Siempre una sociedad, ¿no?
Bueno, si eres persona natural y obtienes una utilidad, es tuyo porque eres persona natural. Pero cuando es sociedad, estamos desde el punto de vista de que una sociedad ecuatoriana reparte a cada uno de estos. Persona natural, persona natural. En el caso de que una sociedad ecuatoriana reparta dividendos a una persona residente en el exterior, nuevamente, persona natural residente en el exterior, aplica retención. ¿Qué pasaba antes? No había retención. Entonces esto ya es uno de los casos que empieza a afectar. Una persona que invierte en el Ecuador y que antes no pagaba impuestos por la utilidad que le daban, por el dividendo, hoy tiene que pagar en Ecuador por eso. ¿Qué pasa si que no lo incentiva? de alguna forma, correcto, lo desincentivas a seguir, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si una sociedad domiciliada en el Ecuador, una sociedad ecuatoriana, reparte dividendos a otra sociedad en el Ecuador, que es muy común? Ahí no aplica retención y antes tampoco aplicaba. Es el único caso que se mantiene lo que les decía, de exención en aplicar una retención en el dividendo. Es el único caso. Entonces, algo clave, ustedes que están estudiando y que seguramente lo van a ver o ya lo están viendo o ya se los explicó su profesor, es la única condición, no condición, el único caso en el que no retienes por distribuir dividendos es cuando repartes a una sociedad en Ecuador, a otra sociedad en Ecuador. No hay otra exoneración. Ya, antes sí había, te podías hacer más lío, más bola con el tema, pero la única exoneración o el único caso donde no se retiene en dividendos es cuando una sociedad ecuatoriana reparte a otra sociedad ecuatoriana, no hay más. Como tema clave, ¿no? Como tema para que lo tengan presente. ¿Qué pasa si una sociedad ecuatoriana reparte dividendos a una sociedad en el exterior, pero detrás de esa sociedad en el exterior hay un beneficiario efectivo en Ecuador? ¿Ya? Digamos, sociedad ecuatoriana ABC reparte dividendos a XYZ en España, pero detrás de XYZ en España está Iván Triviño, que es residente fiscal en el Ecuador. En esos casos, es como que estuviéramos hablando del punto número 1. No sé si me explico ahí, porque al final es como que el beneficiario efectivo está en Ecuador, por tanto debe retenerse. Eso ya estaba también. Ya, eso ya estaba. ¿Qué pasa si en cambio, mismo caso, ABC Ecuador reparte dividendos a una sociedad en España, XYZ, pero detrás de XYZ está una persona que reside en España? En esos casos hay que retener. Antes, ¿qué pasaba? No se retenía en esos casos. Y ese era el más común. Ese era el más común. Ustedes que han de haber hecho investigaciones seguramente en tutorías o en trabajos que les mandan, las empresas ecuatorianas en realidad, las grandes, estamos hablando de las empresas grandes, todas tienen sus accionistas en el exterior y son compañías que están en el exterior. La mayoría, las grandes, ¿no? Llámese, y claro, producto de que han comprado también a las compañías que antes eran, por ejemplo, Jabonería Nacional, hoy Unilever Ecuador, accionistas son sociedades que están, por ejemplo, en Países Bajos, ¿no? Plastigama, accionistas en México, que en su momento eran ecuatorianos, sí, pero ahora son sociedades. Entonces, y las personas que están detrás de esas compañías viven en el exterior, no son residentes en el Ecuador. Antes, entonces, tú no retenías, hoy debes retener, y claro, eso cuesta, y eso está vigente desde este año, ¿no? Y lo mismo, si no informas la composición societaria, bueno, esto ya viene varios años. Ecuador trata de que las compañías transparenten su composición accionaria, quieren saber quién está al final de la cadena. Si tú no informas eso, pues tienes que retener, en ese caso, el 35%. No les he dicho cuánto, bueno, aquí está el resumen, pero en general, ¿qué es lo que dice la norma? Para el caso de personas naturales residentes en el Ecuador hay que aplicar una tablita que se publicó hace mes y medio, hace poco. Todo esto es nuevo. Se publicó esa tablita hace poco, mes y pico, donde te dice, si tú repartes en estos dos casos, persona natural residente en Ecuador o sociedad en el exterior, con un beneficiario efectivo, persona natural en el Ecuador, aplicas una tablita. Para los casos donde antes no había retención, persona natural residente en el exterior o persona domiciliada o sociedad domiciliada en el que no había retención, te dice la normativa, aplica una retención del 25%
sobre el 40% del dividendo. En otras palabras, aplica una retención del 10% sobre todo el dividendo. Eso es un costo para las empresas. Entonces, otro tema importante que trajo esta ley y que quería compartírselos para que lo tengan presente. Ya vamos sumando. No deducibilidad de intereses en la parte que exceda del 20% levita. Tema un poco, bueno, también hay que ser sinceros, esto tampoco es que se lo, a algún iluminado de la Asamblea se le ocurrió, ni al presidente tampoco. Estos temas ya se aplican en otros países, ¿no? O sea, nosotros, no digo que copiemos, pero sí tomamos ideas de que lo que se ha venido aplicando. O sea, no, de alguna manera a lo que quiero llegar es, ya son temas, sí, son temas que ya se vienen aplicando en otros países y Ecuador lo que ha hecho es tomar un poco de las medidas que se han ido dando. Pero este tema de los dividendos sí es un tema que afecta, es un tema fuerte. Ahora, muchos me dirán, bueno, Iván, ¿qué pasa con los convenios para evitar doble imposición? Sí, la norma permite, bueno, de hecho, más allá de que la norma no lo diga textualmente, todos sabemos que bajo la Constitución, pues las normas tienen una jerarquía de aplicación. Y en este caso el convenio, los convenios para evitar la doble imposición, pues jerárquicamente están casi que a la par de la Constitución, ¿no? Pues son temas internacionales, son temas donde dos estados se han puesto de acuerdo para algo. Por tanto, sí puedo aplicar. Entonces pudiera ser que yo no necesariamente aplique el 10%, el 25 del 40, el 10%, porque puedo irme al convenio. Entonces, nosotros, y esto se los digo como tema a considerar, como esto antes estaba exonerado, esto antes era exonerado. Cuando tú distribuías un dividendo al exterior, estaba exonerado, sea una persona natural o sea una sociedad. Entonces nunca se aplicaba un convenio en estos casos, ahora sí se entra ya a analizar el tema, ¿no? Entonces, para eso estamos ahí los consultores. Un tema que va de la mano y que es otra de las reformas que trajo eso es, ahora, yo les pongo a ustedes este caso. Este proyecto de ley, como les dije, el presidente lo manda más o menos por octubre. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en octubre el año pasado? El paro. El paro, el tema del combustible. ¿Y por qué? O sea, todo tiene sentido, a la larga todo tiene sentido. Más o menos a mitad de año, y esto como dato, a mitad de año del año pasado, el gobierno se dio cuenta que nuevamente iba a terminar con déficit, proyectó que iba a terminar con déficit muy importante en el presupuesto general. Si no me equivoco, eran aproximadamente como 3.000 millones, algo así. Tal vez no es clase de economía, tal vez los economistas sepan más del tema, pero era importante. Y recordemos que el gobierno también había pactado con el Fondo Monetario Internacional recibir financiamiento para poder cubrir ese déficit. Pero el gobierno, creo que hay ruido ahorita. Pero el gobierno no, claro, para poder cubrir ese déficit y poder cumplir con estos compromisos tiene que sacar normativas y, por ejemplo, o tomar medidas. Una de esas fue el tema del combustible, todos sabemos lo que pasó con el tema del combustible, y otra de las medidas fue esta ley. Por ejemplo, lo que les digo, gravar a los dividendos, limitar la deducibilidad de los intereses, de alguna forma, si se quiere llamar así, con un fin de recaudación, ¿ya? O de limitar estos temas. ¿Qué pasa? Ustedes pónganse en el lugar de los gerentes financieros o de los gerentes generales de las entidades en el Ecuador, o simplemente en el papel del inversionista que está afuera y que sabe que en Ecuador está pasando algo, y que dicen, en octubre que sale el proyecto, dicen, los dividendos graban. Los dividendos van a empezar a grabar. Si tú empiezas como gerente financiero, como dueño, a saber que los dividendos que distribuyas al exterior empiezan a grabar, ¿qué es lo que se te viene a la mente en ese momento? Distribuir en ese momento. Porque, ¿qué les dije? Por eso que les dije al inicio, ¿cuándo iba a ser aplicable la norma? En teoría, a partir del siguiente ejercicio, ¿no? A partir del año 2020. De hecho, así es.
Entonces, si yo estoy en octubre, noviembre, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Distribuyo ahorita con la normativa vigente ahorita. Indistinto de que no tenga caja o no tenga el dinero, hago la distribución, como les decía. ¿Cuál es el momento de la distribución? El momento que se decide. Entonces, si la Junta decide, entonces, y esto se los digo ya como un tema que se ha vivido, porque obviamente lo vivimos, es que muchas compañías deciden distribuir, es decir, decidir que los dividendos de años anteriores, que estaban ahí en esa cuentita que les decía, utilidades de años anteriores, utilidades de periodos pasados, distribuirla y mandarla a un pasivo. Y como no había retención en ese momento, decir, cumplir con la normativa. La normativa decía que no retenga. Entonces, como el gobierno también sabía que eso iba a pasar, es evidente, lo que hizo fue decir, ok, y eso es lo que explica esta lámina. Como tú vas a tratar de distribuir dividendos antes de que aplique la norma de retención del 10%, entonces te dice, cualquier préstamo de dinero que tú tengas, y aquí está, entre septiembre y diciembre, periodo en el que ya se sabía que venía esta ley, cualquier préstamo que tú tengas, sea de una entidad, de una institución financiera, nacional o internacional, o de una entidad no financiera especializada, y que utilices ese préstamo para pagar dividendos al cierre del 31 de diciembre del 2017, mira que ya la norma lo contempló, dijo, ya sé lo que me van a hacer, van a querer evitar pagar esta retención. Entonces, si tú obtienes un préstamo, entonces, en septiembre, entre septiembre y diciembre, para pagar dividendos hasta el 31, los intereses que se te generen van a ser no deducibles a partir del año 2020 en adelante. Por ese préstamo que pediste para pagar dividendos, porque tú sabías que se venía una retención en la distribución de los dividendos. Un tema también a tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué estamos viendo en los casos que estamos viendo ahorita? Carga fiscal para las empresas. Sigue siendo una carga fiscal para las empresas. Bueno, aquí se aclaró porque inicialmente lo que se proponía, y esto sí lo propuso la Asamblea, es todo el interés era no deducible. Luego ya el Ejecutivo, cuando lo revisó, dijo, no, agreguemos en la parte que he marcado aquí, ¿no? Siempre que superen la tasa máxima referencial establecida por el Banco Central. Entonces, mientras esté por debajo, así lo hayas utilizado para pagar dividendos, pues será deducible. Y el mismo efecto era para ISD, ¿no? Si tenías que pagar el exterior, para el 5% de ISD. Bueno, algo de la ley tampoco fue tan negativo. Hay cositas que sí fueron beneficiosas para las empresas. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del famoso anticipo de impuesto a la renta? ¿Ya? Desde el año... Es muy viejo y ya venimos con esta formulita. ¿Cuántos se acuerdan de esta fórmula, no? El 0.4% del activo, el 0.2% del patrimonio. Ya. ¿Qué pasaba hasta, y voy a decir, sí, hasta el año pasado, hasta el 2019? Las compañías acaban de declarar. Ahora, la semana pasada fue la última semana de declarar el impuesto a la renta para las compañías. ¿Qué pasaba? Si tu anticipo era mayor al impuesto a la renta causado, ¿qué pasaba? Ese anticipo era tu impuesto final. Es más, ¿qué pasaba si tu empresa tenía pérdida en el año? No fue un buen año, pérdida contable, no hay participación para los trabajadores y pérdida fiscal. Entonces, si tienes pérdida fiscal, en tu mente ¿a qué se viene? Pues no se paga impuesto, porque hay pérdida. Pero hasta el año 2019, mejor dicho, si tú tenías, bueno, diría 2018, ya voy a aclarar lo de 2019, hasta el año 2018, si tu impuesto, o no tenías impuesto, pero sí tenías evidentemente un anticipo, porque esto era obligación calcularlo, ese era tu impuesto final. Tú veías dónde sacabas la plata, pero había que pagar. Ya. Hago la aclaración del 2019 porque con la ley de fomento productivo que sale en agosto de 2018 que les hablé, se cambia el tema y te dice, bueno,
Si pagaste un anticipo o si tu anticipo es mayor al impuesto, te devuelvo la diferencia. ¿Ya? Ya había esa posibilidad. Igual tenías que pagarla, pero mediante el proceso de evolución puedes recuperar. Sí había forma de recuperar en años anteriores, pero era un poco más complejo. No nos vamos a meter en eso porque por tiempo no nos va a alcanzar. ¿Qué pasa a partir del año 2020? Es decir, las empresas que acaban de declarar, como les digo, hasta la semana pasada, si hubiéramos estado en años anteriores, ¿qué hubiera pasado en mi declaración? Muchos han de haber visto. Decía anticipo para el siguiente año. Es decir, para el año 2020, porque estaba declarando 2019. Y ahí yo dejaba ya de calculado mi anticipo. A partir del 2020, ¿qué pasa? Y es lo que he puesto aquí. Se elimina el anticipo de impuesto a la renta. Pero no se elimina del todo, porque la norma sí contempla bueno, si tú quieres, págame. Voluntario, ya, al que quiera. Entonces dice, se propone una forma de pago voluntaria. Ya no existe la fórmula, ya no existe más esta fórmula. Chao a la fórmula. No aplica más. A partir del 2020 en adelante no sabemos qué pasará en el futuro porque, como hemos visto, o sea, Ecuador en tema Es muy fiscal, inestable. pues, es bastante inestable, si se quiere llamar así, correcto. Entonces, pero hoy, a partir del año 2020, la norma ya no contempla esta fórmula, ya no hay que pagar el anticipo, de hecho ya no hay que pagarlo. Pero si quisieras pagarlo, digamos que tienes caja, y dudo que para este año muchas empresas quieran pagar esto por la situación que estamos pasando. Pero sí se propuso que las empresas, la fórmula sea el 50% del impuesto a la renta, menos las retenciones que se te efectuaron en ese periodo. Entonces, el que quiera puede pagar el anticipo que se le calcula automáticamente en el formulario ahorita, ¿no? Tema importante también, bueno, no todo era negativo en esa ley de simplificación tributaria, habían estos temas también. Y finalmente, de los temas importantes de esta ley, ¿cuántos se acuerdan de la contribución única y temporal? Nuevamente, ¿no? Todo tiene, digamos, hasta cierto punto un sentido. El Ecuador venía con un déficit muy importante. Tiene compromisos con entidades en el exterior, Fondo Monetario, préstamos. ¿No? Intentó, y les digo esto, ustedes que están estudiando carreras de administración, economía, CPA, ¿qué pasa cuando, yéndome a la parte privada nada más, una empresa que tiene pérdida? ¿Saben desde cuándo viene Ecuador con déficit? 10 años atrás. El último, si no me equivoco, fue el año 2009, que tuvo un superávit. Pero desde esa época para acá, nunca ha tenido superávit más. ¿Ya? ¿Qué pasa poniéndonos en la empresa privada cuando tú tienes una empresa que viene perdiendo 10 años? Como gerente financiero, lo primero, no sé, ¿qué se te puede venir a la mente cuando tu empresa, 10 años, algunos deberán cerrar, pues ya si en 10 años no ganó nada? Claro, ya tomar medidas, recortar Tomar medidas zonas. y se toman esas medidas. Bueno, 10 años tal vez sea mucho tiempo, y en 10 años a lo mejor ya, como tú dices, tal vez medidas ya sean inclusive ya dejar la inversión cerrar. Obviamente en las finanzas públicas no pasa tanto así, pero en la parte privada sí puede pasar. Pero una de las medidas que puedo tomar es, la primera que se viene es recortar costos y gastos. Tratar de recortar un poco. Inclusive, ¿cuáles son las medidas? Temas de nómina, tal vez sacar empleados, lamentablemente, pero así es. ¿No? Entonces, el gobierno de alguna forma, ya yéndome a la parte de finanzas públicas, intenta hacer lo mismo. ¿Qué gastos puedo yo evitar para tratar de mejorar ese déficit? ¿Cuál es uno de esos? Repito, el tema del combustible se lo intentó, porque eso sí es un gasto importante. Pues, en vez de yo pagarle la plata o pagar por una persona, que lo pague la persona. Entonces, no se pudo. ¿Qué hubo que hacer? Una de las medidas fue esta, la contribución única y temporal. Bueno, me le cargo o le voy a cargar una contribución a las empresas. ¿A quiénes? A las que ganen, a las que hayan tenido. Miren, estamos hablando de que en el 2019, les digo, si tú en el año 2018 tuviste ingresos mayores a $1 millón, vas a tener que pagar una tarifa sobre ese valor.
Ya, y no solo me la vas a pagar en el 2020, me la vas a pagar en el 2021 y en el 2022. Es decir, me vas a pagar 3 veces ese mismo valor. Entonces, ustedes solamente háganse una idea, la tarifa más alta es del 0.20. Empresas en Ecuador, importantes, pues que facturen 300 millones, 400 millones, ya estoy hablando de empresas grandes, ¿no? El impacto de pagar esta contribución supera en algunos casos el $1.000.000, ¿no? El $1.000.000. ¿Cuándo tenían que pagar esto? Primero que es sobre ingresos de los años anteriores. No sé si aquí hay abogados, pero ya me dirán ustedes o les dejo para que evalúen si yo en el 2019 puedo poner un impuesto para el año 2018, es decir, para atrás. Tal vez sí, yo no me quiero meter en eso. Y me dicen, págalo en marzo del 2020, es decir, hace un mes y pico, en pleno estado de excepción, en plena emergencia, las empresas tuvieron que pagar esta contribución. Para esto no hubo ninguna medida de facilidad de pago, ni que no, esto tenías que pagar. Esto se pagó. Entonces, ya hoy en día las empresas tienen una carga importante. Hubieron empresas que pagaron 800.000, 1.000.000. Obviamente hay empresas que pagaron mucho menos y hay empresas que no estaban dentro de esto, porque las que tenían ingresos en el 2018 menos de 1.000.000, pues no pagaban nada simplemente. ¿Ya? Entonces, al no pagar, pues, ¿y cómo lo ve el gobierno? Decir, bueno, es que las empresas que tienen ingresos por más de $1.000.000 de un catastro de como 18.000, 20.000 empresas, solo son 1.000 y pico, entonces no es mucho. En realidad, esas 1.000 y pico creo que son las que mueven mucho la economía en el país. Pero bueno, dije que no iba a comentar ni a decir si era bueno o malo. Simplemente es información. ¿Qué pasa? Esta contribución tiene un límite, pues si excede, no, es hasta el 25% del impuesto de la renta del año 2018. Se realizará al 31 de marzo de cada año, es decir, ya las compañías pagaron en el 2020, tienen que pagar 2021 y falta la del 2022. Esto ya está, esto es ley. Esto de aquí no es proyecto, esto es para ver qué pasa, no, esto ya las empresas están pagando. Hay una sanción, evidentemente, si no presentas, pues hay una multa. Y un tema importante es que este gasto que las empresas ya tienen desde el año 2020 no es ni crédito tributario ni gasto deducible. ¿Qué implica entonces? Que las empresas que pagaron esta contribución no solamente pagan esta contribución, sino que adicional al final del año tienen que poner un 25% más de ese valor, porque es no deducible. Entonces, ¿por qué quería tocar este tema de la contribución? Y con eso ya vamos a entrar al proyecto de ley orgánica, que yo creo que ya estamos un poco pasándonos el tiempo, me he demorado. No, Pero creo tranquilo, que es si interesante un poquito más de que conozcan, información, ¿no? continúa nomás. Gracias. Sí, o sea, yo creo que es importante que sepamos, ¿no? Que sepamos este tema. Ya teniendo esta contribución vigente hoy con la Ley Orgánica de Simplificación, siempre digo simplicidad, simplificación tributaria, ya teniendo esta ley, hace 15 días se propone una nueva contribución. Y es verdad, estamos pasando por una etapa complicada en la economía, pero nuevamente no voy a decir si es bueno o malo, solamente ustedes evalúen. ¿Las empresas pueden seguir con estas cargas? O sea, ya hemos visto las principales que están vigentes hoy. Y encima le voy a meter otra más. Tal vez hay algunas empresas que sí lo puedan hacer. Pero pónganse en el lugar de inversionista o de gerentes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué medidas Todo lo tomar que frente desea a este invertir en proceso? el país. Correcto. ¿Qué medidas tomar sobre esto? Entonces, vamos a ver qué trae. Vamos a hablar, obviamente, el proyecto de ley orgánica de ayuda humanitaria tiene muchos frentes. Principales, tributario y laboral, y temas también, pues, de cuidar el aumento, de que no haya aumento de energía eléctrica, que de los alquileres. La norma también trata esos temas. ¿Ya? Pero principalmente los dos frentes principales de esta norma, de este proyecto, porque no es norma todavía, es la parte fiscal, la parte tributaria, recaudatoria 100%, y la parte laboral, sí, tratando de cuidar el empleo, y también de cuidar a los empleadores un poco. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver aquí? Como para delimitar un poco, es únicamente la parte tributaria.
¿ya? En la parte tributaria, esto ya es conocimiento público, el presidente envía un proyecto de ley que fecha 16 de abril en materia económica urgente. ¿Qué significa eso? Que el presidente tiene, que la asamblea tiene 30 días calendario. ¿Para qué? Para aprobarlo, para modificarlo o para negarlo. Si en esos 30 días la asamblea no hace nada, el proyecto se publica directamente en registro oficial, tal como lo envió el presidente. O lo que se conoce, muchos de ustedes tal vez han de haber escuchado, a través del Ministerio de la Ley. Ese es el famoso Ministerio de la Ley. Si la asamblea no se pronuncia en esos 30 días, el proyecto va por el Ministerio de la Ley, es decir, va directamente a registro oficial. Lo que se llama decreto ley, porque al final fue un decreto, lo hace mediante decreto ejecutivo, es decir, el ejecutivo, el presidente, publica directamente porque la asamblea, los legisladores, no se pronunciaron. Evidentemente sabemos que sí se van a pronunciar. De hecho, como dijo Diego al inicio, la asamblea ha hecho cambios a este proyecto, ya tiene su primer informe, ya han hecho el debate en el pleno, y tienen que hacer el segundo, porque tienen que haber 2 informes. Entonces ahorita seguramente ya estarán trabajando en el segundo informe. Ahorita vamos a ver los resultados del primer informe, ¿ya? La contribución humanitaria sobre ingresos de las personas naturales. Esta tan famosa, controvertida contribución, si se le puede llamar así. ¿Qué busca esta contribución? Como dije, recaudación, evidentemente. No vamos a decir si es buena o mala, simplemente información. ¿Cuál es la información? ¿A quién les aplica? ¿A quiénes les aplica? Personas naturales bajo relación de dependencia, sea sector público o sector privado. Para el sector público hay unas características principales, se las digo ahorita, es para el presidente, mejor dicho, para la parte ejecutiva, presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, van a aportar el 50% de la contribución de ellos va a ser el 50% de su salario. En teoría, por los 9 meses, ¿no? Entonces, en teoría va a ser así. Y te dice, pues, que las otras funciones del Estado pueden acogerse a esto. Es decir, a ese 50%. Pueden. Voluntario de ellos. Pero, claro, pueden. O si no, deberían acogerse a esto que vamos a ver ahorita. A esta contribución que es una tabla. Es una tablita que la vamos a ver ahorita rápidamente. Entonces, si tú estás en relación de dependencia y sigues teniendo trabajo, pues después de que se publique la ley, ¿cuándo se espera que se publique la ley? Estimo yo que debería ser, bueno, la asamblea tiene hasta esta semana para hacer el segundo informe, tiene hasta el 16 de mayo para ya remitir el proyecto presidente modificado porque ha hecho cambios. El presidente tendría 30 días más para revisar esos cambios, pero ¿ustedes creen que se va a tomar 30 días más? No se los va a tomar. Va a hacerlo muy rápido porque se necesita la contribución ya. Por tanto, seguramente la revisará y la mandará nuevamente a la asamblea, y la asamblea tendrá 30 días más. Yo no creo que se los tomen para ver qué pasa, ¿no? Pero puede ser máximo, y diría yo que hasta julio, puede ser que inclusive sea en este mismo mes de mayo, pero máximo habría hasta julio, junio, julio, y la contribución se empezaría a pagar a partir de julio, agosto, si es que esto llega a aprobarse. Parecería, ¿no? Parecería que sí. Bueno, todo puede pasar. Entonces, y también te dice, ¿qué pasa con las personas naturales? Y esto es el tema más complejo, que no están bajo relación de dependencia hoy en día, pero que eso no implica que no tengan ingresos, porque pueden estar bajo libre ejercicio profesional, porque pueden facturar, o simplemente porque son personas naturales que tienen negocios. Llámese, tienes un restaurante, tienes un bar, tienes una ferretería, tienes negocios. No necesariamente estás en relación de dependencia, pero tienes ventas. O la que veníamos hablando, eres un inversionista, recibes ingresos únicamente por dividendos. No estás en relación de dependencia, pero recibes ingresos por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Te dice, personas naturales bajo relación de dependencia, o, lo importante, o quienes realicen actividades económicas y que en el año anterior, 2019,
hayas tenido un ingreso de fuente distinta a la de relación de dependencia. Entonces, si yo hoy actualmente, en el 2020, estoy realizando actividades económicas, es decir, yo sigo con mi negocio de restaurante, de ferretería, de materiales de construcción, yo sigo con mi negocio, no estoy bajo relación de dependencia, pero yo sigo realizando actividades económicas, por eso resalté, el tema es realizar actividades económicas. Y en el año anterior facturé y tuve ingresos también de fuente distinta, tengo que pagar la contribución. ¿Ya? Eso es un tema importante. ¿Sobre qué voy a pagar? Las personas que están, personas naturales bajo relación de dependencia, sobre el ingreso neto mensual. ¿Y qué es el ingreso neto mensual? Los sueldos menos el IES y menos pensiones alimenticias. Eso para los que tienen ya, mediante juez, ya que tienen que pagar esas pensiones. Pueden restarla para la base imponible. ¿Qué pasa con las personas naturales que les hablaba, las que realizan hoy, 2020, actividades económicas y que a la vez recibieron ingresos en el año anterior? ¿Qué te dice? Vas a pagar la contribución sobre el ingreso neto, sobre el ingreso mensual del año 2019, menos los costos y gastos de producción, menos las retenciones que se atribuían a esos ingresos. El proyecto, esto estamos hablando de lo que ya tiene, lo que hizo la Asamblea. ¿Qué hizo el presidente? O el proyecto del presidente, el Ejecutivo, solo tenía hasta aquí. Ingreso promedio del año 2019. La Asamblea le agregó menos los costos y gastos, porque imagínate pagar una contribución solo sobre los ingresos. Podrías hasta Pero quedar bueno, en esa es la contribución. Y esa contribución es así en la ley de simplificación, que sí es sobre los ingresos. Pero aquí la Asamblea dijo, no, hay que restar. ¿Qué otro tema hay importante aquí? Bueno, hay ingresos, por ejemplo, están exonerados, no forman parte. Las pensiones o incentivos jubilares que están pagados, el 13º, 14º sueldo y otros beneficios establecidos de ley no forman parte de los ingresos. ¿Qué rebajas hay? Bueno, la norma dice, o el proyecto, en el primer informe, dice, bueno, si hay una afectación económica grave durante el estado de excepción, según se define el reglamento. Entonces, ¿qué será una afectación económica grave según estado de excepción? Habrá que esperar. ¿Ya? Y la otra es, bueno, si es una persona con discapacidad, tiene un 50% de rebaja. Aquí 3 ejemplos rápidos para que ustedes puedan ver los impactos. Digamos una persona natural que sí está bajo relación de dependencia. Este es los ejemplos de relación de dependencia. Que gana $1,250 al mes. ¿No? ¿Cuál era la base imponible? Réstale el IES, dice. Y las pensiones alimenticias. Supongamos que aquí no hay pensiones alimenticias, simplemente restamos el aporte a la seguridad social. Mi base imponible, 1.132. 1.132, aquí lo he puesto como referencia número 1, estaría en este rango, ¿verdad? El hecho de tener una base imponible en 1.132 ya implica de entrada que tenga que pagar $19 por estar en esta línea, en este rango. Y luego, bueno, ustedes ya saben aplicar la tablita de relación, es lo mismo, ¿no? Entonces, y sobre la parte excedente, el 7.5%. ¿Cuál es la parte excedente? 1.132, que es la base, menos 1.001 por el 7.5%. Eso me da 9,82. Es decir, 19, que era la parte ya fija, más los 9,82 me da 28,82 por 9 meses. No es que es 28 dividido para 9, es 28 por 9. Es decir, una persona que en promedio gana $1.250, bajo relación de dependencia, va a terminar pagando aproximadamente $260 de contribución. Ustedes dirán si es mucho, si es poco. Yo no digo si está bien o está mal. Eso ya es el tema de cada uno evalúa, ¿no? Segundo ejemplo, un poquito más. $8.500 menos la aportación al IES, 7.600, caigo en esta línea que tengo acá, 7.600 ya. El hecho de estar en esta línea, de entrada, $652 mensuales, de entrada, solo por estar en esa línea. Más la parte excedente, que sería los 7.000, mismo ejercicio, ¿no? Por el 14%, 27, 679
por 9, lo que implica que una persona que más o menos tiene este ingreso mensual pague una contribución de $6,000 aproximadamente. Mismo ejercicio para una persona que gana más, solamente para que vean casos, ¿no? Un poco más, esta persona pagaría $14,000. Este es el ejemplo, imagínense, o sea, si es un poco, bueno, evidentemente muchos pueden decir, bueno, pero si ganas $12,000 mensuales, que te quiten 1,500, no sé, ¿no? Porque no es nada, van a decir, o sea, igual. No sé, no, pues, digo, no voy a decir si esto está bien o está mal, simplemente para que vean los impactos. Algo, ¿Qué algo que pasa con una... era Perdón? que, algo que recalcar también era que la base era de $500 antes de la modificación. Ahora lo hicieron con Correcto, los de 719, que es la canasta básica. correcto. Eso es un buen punto, Diego. Gracias. Efectivamente, el ejecutivo envía el proyecto con una base de 500, ¿no? Entonces sí, justamente por temas de canasta básica, dice, bueno, empecemos desde 719. Correcto. Esto para el caso de personas que están en relación de dependencia. Aquí lo importante es que si tú estás en relación de dependencia vas a pagar por los ingresos que tengas a futuro, ¿no? Porque estás en relación de dependencia. En cambio, los que realizan actividades económicas hoy y tuvieron ingresos de fuentes distintas en el año anterior, que no era relación de dependencia, van a pagar por los ingresos del pasado, ¿no? Sí, entonces es una diferenciación. Hay personas naturales que van a pagar porque está en relación de dependencia por los ingresos a futuro y personas naturales que pagarán por ingresos del pasado. Tema a puntualizar, ¿no? Y ese es el ejemplo que vamos a ver aquí. ¿Qué pasa cuando una persona hoy, 2020, realiza actividades? Esa es la condición. Y se las puse aquí abajo nuevamente. Realizar actividades económicas. ¿Qué pasa, Iván? Me puede preguntar alguien. ¿Qué pasa, Iván, si hoy, 2020, yo no estoy realizando actividades económicas diferentes de las de relación de dependencia? Es decir, no tengo nada adicional o mejor dicho, no estoy haciendo nada. Pero sí tuve ingresos el año anterior por facturar porque estaba en libre ejercicio profesional. ¿Pago o no pago la contribución? La lectura es que no pagas, porque la condición es las personas naturales que realicen actividades económicas hoy y que a su vez hayan tenido ingresos en el 2019. O sea, si son dos condiciones. No es simplemente el hecho de que yo haya tenido ingresos que facturé en el año 2019. No, es realizar actividades económicas y que en el año 2019 haya tenido ingresos de fuentes distintas en relación de dependencia. Tema importante, tema importante. Vamos a suponer que es el caso de una persona que hoy realiza actividades económicas y que en el año 2019 también tuvo ingresos de fuente distinta a los de relación de dependencia. Ejemplo, digamos que mi ingreso grabado mensual era de 85,000. Bueno, aquí tiene una tablita que dice, ¿no? La norma dice, o al menos el primer informe dice, réstale los costos y gastos, venta, producción y los sueldos y remuneración. Réstalos. Entonces digamos que yo los resto. Y a la vez resta también las retenciones atribuibles a esos ingresos que te hicieron tus clientes, ¿no? Es lo que les ponía acá. Personas con otras actividades, ingreso mensual, menos costos y gastos, menos retenciones correspondientes a dichos ingresos. Eso es lo que estamos haciendo aquí básicamente. Y esa va a ser tu base imponible. Bueno, y tú puedes decir, bueno, ¿y qué pasa cuando tuve pérdida? Aquí lo hice a propósito, ¿no? Mira que si tú ves, no tienes pérdida en realidad, 85 menos 80. Digamos que en ese mes tuviste una utilidad. ¿Ya? Pero te dice, no, también resta las retenciones. Aquí tienes, por ejemplo, pérdida, utilidad, pérdida. Entonces, una primera lectura es, claro, la base imponible es esta y tengo que sacar el promedio de la suma de todo esto. Es decir, los 12 meses dividido para 12. Me va a dar, o la sumatoria de esto, que no lo sumé acá, 12,600. Me voy a la tabla, estaría en este rango, terminaría pagando 12,800 en 9 meses. Es un poco es fuerte. Ahora, por ahí escuché que decían, no, pero si tienes pérdida, aquí debes de poner 0. No tienes que netear ingresos aquí, los negativos con positivos. Yo entiendo que debe ser la primera columna que les pongo, pero también los dejo para que ustedes evalúen, para que ustedes analicen, para que ustedes lean el proyecto, que es importante que también lo lean. Y claro, si fuera así, evidentemente la contribución sube, ¿no?
Ya, pero yo diría que es la primera. Obviamente hay cosas que hay que aclarar acá. Bueno, y otro tema, ustedes, bueno, ¿cómo saco esta información? Yo creo que primero que no es la base imponible que está en el bueno, iba a decir 102, en realidad ya no se llaman así los formularios. Es el formulario de impuesto a la renta de personas naturales o el formulario del impuesto a la renta para sociedades. Ya no tienen el número, pero comúnmente lo seguimos conociendo por números, ¿no? El 101, el 102, el 103, el 104, pero no, ya no tienen los números como tal. La norma, o sea, si yo me voy a la base imponible del formulario de personas naturales, voy a tener otra base imponible, porque por ejemplo, esa base imponible de personas naturales va a tener los gastos personales. Todo el mundo, todos aquí sabemos que hay gastos personales, vivienda, salud, alimentación, y eso me seguiría restando esto. Entonces dice, no restes eso. Entonces, no es la base imponible de ese formulario. Es la base imponible que te dice esta ley. Es decir, ingresos menos costos y gastos, obviamente costos y gastos deducibles. Porque si aquí yo tengo gastos que no están soportados, no los puedo restar. Y por tanto mi contribución sube. Ya. Entonces, esta es una de las contribuciones para las personas naturales. Diferenciación, temas prácticos rápidos, en relación de dependencia y los que no están en relación de dependencia. Los que están en relación de dependencia pagan por sus ingresos a futuro. Los que están realizando actividades económicas hoy y que tuvieron ingresos el año anterior diferentes de relación de dependencia van a pagar por los ingresos del pasado. Lean recomendación, léanse, es súper corto el artículo y pueden tal vez sacar sus propias conclusiones del tema, ¿no? ¿Qué otra contribución propuso el Ejecutivo? Vimos personas naturales, ahora también a las compañías, a las sociedades. Esta la vamos a ver súper rápido. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién tiene que pagar? Todas las sociedades, nuevamente, que realicen actividades económicas. Puede ser que hoy exista una sociedad que ya no esté realizando actividades económicas, ¿no? Bueno, la norma no te dice, esta ley, qué se entendería cuando no realizas actividades económicas. Si me preguntas a mí, yo te diría, bueno, que ya tengas el proceso de liquidación de la compañía listo. ¿Ya? Pero también podría alguien decirme, bueno, pero si tienes ventas menores al 50% del año anterior, pues también ya podría entenderse que tu actividad económica ya no se está dando, se me ocurre, o del 90%. Y aparte que fuere sujeto pasivo de impuesto a la renta, lo resalté. ¿Qué significa eso? Que si tú eres una sociedad que sí realiza una actividad económica, pero que no es sujeto pasivo de impuesto a la renta, no pagas la contribución. ¿Y cuál sería ese caso, por ejemplo? La holding. La holding es un ejemplo, pero ya vamos a ver un tema particular de la holding. La holding en realidad sí es un sujeto pasivo de impuesto a la renta. En lo que la holding tiene es ingresos exentos, pero si la holding por algún motivo tuviera ingresos diferentes de dividendos, porque claro, los dividendos son exentos, pero el ingreso es el exento. No es que la holding como tal es un sujeto que no paga impuestos. Si la holding tuviera ingresos distintos de dividendos, paga impuestos. Pero está bien, o sea, si es válido, y ya vamos a ver un tema particular de la holding, ahora en la base imponible, que es un buen punto. En realidad, sociedad que pueda realizar actividad económica y que no es sujeto pasivo de impuesto a la renta, pues es una entidad privada sin fin de lucro. No. Llámese... Una universidad particular. Llámese una universidad particular, por ejemplo. Correcto. Puede ser una sociedad, tiene obligaciones fiscales, tiene que declarar, pero realiza una actividad económica a la larga, pero no tiene un fin de lucro, o sea, no es un sujeto pasivo de impuesto a la renta. Empresas públicas puede ser también. Correcto, correcto. Y de hecho el proyecto lo contempla, correcto, así es. Entonces, ese es un tema, ese es para definir quién debe de pagar, quién es el sujeto pasivo. ¿Cuál es la base imponible? Te dice, bueno, la base imponible tienes que comparar dos valores. A diferencia de la primera contribución que ya está vigente hoy, que está en la ley de simplificación tributaria, que era sobre los ingresos mayores a $1.000.000, esta contribución para las sociedades dice, no, vas a tener que comparar dos valores. La utilidad gravable, ¿qué es la utilidad gravable? Básicamente la base imponible del impuesto a la renta.
compara la utilidad gravable con la utilidad disponible para la distribución a los accionistas. Del año 2019, el proyecto del Ejecutivo había propuesto que sea del año 2018, pero ya la Asamblea dijo no, por eso lo resalto, del año 2019, y siempre que esta sea mayor a $1 millón. Toma como base nuevamente $1 millón. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué comparar las utilidades? ¿Por qué la mayor entre las dos? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no la hicieron como el año anterior, la de la ley de simplificación, y aplicas directamente sobre los ingresos o sobre la utilidad gravable, punto? El porcentaje que sea. Silencio. Básicamente, obviamente esto no te dice la norma, pero el entendimiento es que no quieren que ninguna sociedad se quede fuera. Y ahí viene tu ejemplo, Diego, ¿qué pasa con la holding? ¿Cuál va a ser la base imponible de una holding o la utilidad gravable de una holding? En teoría, 0. Por tanto, ¿las holding no pagan la contribución? No. Sí Ahora tienen que quieren pagar. involucrarlos también. Porque tienes la utilidad disponible para distribución. Entonces, con esto buscan que ninguna compañía se quede fuera, la mayor de las dos. Entonces, uno de los casos puede ser eso. Uno de los motivos por los cuales tratan de comparar, es decir, compárame las dos y págame sobre la mayor. Porque, por ejemplo, una holding no va a pagar nunca una contribución. Entonces, no va a ser así. Sí va a pagarla, porque la mayor va a ser la utilidad disponible para distribución. Ahora, sí se aclara que ese valor de dividendo o de utilidad que va para la otra sociedad se lo excluya cuando la otra sociedad también tenga que pagar, pues, ¿no? Que no haya una duplicidad del pago. Eso sí es importante mencionar, que lo contempla este proyecto de ley. Bueno, el primer informe, ¿no? Y luego dice, bueno, ¿qué pasa con las compañías constituidas en el año 2020? La Asamblea propone y dice, pagarán igualito que lo que estamos viendo acá, igualito, pero tomando como base enero y febrero de 2020. Y aquí yo pongo signos de interrogación, porque no sé si a ustedes les queda claro eso. La verdad, no sé si a ustedes les queda claro. ¿Qué opinan de eso? O sea, solo en un mes de actividad, porque en febrero igualmente me parece que ya entramos con todo este problema del coronavirus. En febrero, fue a finales de febrero, creo que se Febrero. terminó el primer caso. Prácticamente solo enero tuvieron actividades normales. Y eso Sí, que recién enero es donde empieza el año. correcto. Es una lectura, está bien. No sé si alguien tenga algún otro comentario, pero a mí sí me quedan dudas, principalmente ¿por qué? Porque el proyecto, la redacción de esta parte dice, ¿qué horas son? Son 8:15, no estamos ya, creo que, no sé si se está yendo la gente, ya todavía están. Sí, está. Pero me avisan, ¿no? Me avisan si me estoy extendiendo mucho y ya vamos a acelerar un poquito, pero... Está bien, sigue, sigue. Dale. Entonces, a mí sí me queda la duda porque, primero, te dice que las compañías que se constituyeron en el 2020 van a pagar una contribución en los mismos términos que las compañías que tuvieron actividad en el 2019. Yo les pregunto a ustedes, en enero y febrero, tomando como base enero y febrero, te dice la norma, el proyecto. Yo les pregunto a ustedes, ¿en enero y febrero se puede hablar de que ya tengo una utilidad gravable? Porque me dice que es en los mismos términos. O en enero y febrero puedo determinar que ya tengo una utilidad disponible para distribución. Algunos me pueden decir, bueno, Iván, sí lo puedes simular. Sí puedes hacer como que, entre comillas, un corte de enero y febrero y determinar, pues, cuánto sería tu estimado de utilidad gravable o de base imponible y cuánto sería lo que tú pudieras haber distribuido. Pero, sí, puede ser. Pero ¿les parece que entre enero y febrero ya pudiera yo tomar como base tener $1 millón? O sea, yo creería que obviamente sí van a haber compañías que Seguirán sí. endeudados por haber hecho algún préstamo o de pronto siguen con los costos y gastos. Pues sí, porque estás empezando, estás recién constituida, correcto.
Entonces yo digo, o las del 2020 no pagan nada, o tal vez tengan que modificar aquí. Porque primero, $1 millón entre enero y febrero no creo que se pueda. Y aparte estaría mal, porque yo no pudiera, las estaría de alguna manera, no sé, estoy comparando mal. Estoy diciendo que las que trabajaron 12 meses me pagan sobre $1 millón. Y las que trabajaron 2 meses también me pagan sobre $1 millón. Muy No tiene ambiguo. sentido. No tiene sentido. O sea, ahorita sí estoy opinando, creo. Ahorita sí estoy dando mi punto de vista. Dije que no lo iba a hacer, pero en realidad creo que aquí sí vale la pena aclararlo o decirlo, ¿no? No puede, o sea, estás comparando mal. Yo creo que en este segundo informe que va a salir seguramente a la final de esta semana, debe corregirse. Exoneraciones. Para esta contribución, las sociedades cuya actividad corresponde a sectores de la economía que hayan sufrido una afectación grave, sectores de la economía que hayan sufrido una afectación grave y directa en su actividad económica en los meses de marzo, abril y mayo como consecuencia del COVID, afectándose sus ingresos en un 30% con relación a los mismos meses del año 2019. Entonces, las compañías que caigan en esto, pues no van a pagarlo, tendrán que poder probar y seguramente en el reglamento vía decreto ejecutivo, pues se aclarará mucho más seguramente. Se aclarará mucho más. ¿Qué más? Bueno, el pago se lo va a hacer, a diferencia de la otra, se lo va a hacer en 6 cuotas a partir de la promulgación del registro oficial. Ya les digo, se estima que sea a partir de julio, tal vez. Y se podrá pedir facilidades de pago por hasta 3 meses, no más. Aspectos a considerar, lo que les decía, no se considerarán parte de la base imponible de esta contribución las utilidades que una empresa recibió de otra. Porque si no, causaría una duplicidad del gasto. Y una tercera contribución, o sea, no contentos con esas Como la más dos, polémica esta de aquí. viene otra contribución y esta contribución, lo interesante, y nuevamente no sé si hay aquí abogados, pero a veces podemos verlo, o sea, revisar, es quien propone impuestos, sea derogarlos, crearlos, modificarlos, ¿quién es el único que puede hacer eso? El presidente de la República. El presidente de la República. Correcto, correcto. ¿Quién dijo eso? Yo, Génesis Medina. Hola, Génesis, ¿qué tal? Sí, correcto. El presidente es el único que lo puede hacer. El presidente no incluyó esta contribución en el proyecto que él envía. Entonces, en teoría, digamos que ya no estaría bien esta contribución, ya de entrada. Pero claro, hay asambleístas que han dicho, bueno, esto lo hemos hecho toda la vida, y esto sí se puede, y ¿por qué no vamos a poder proponer nosotros? Y total, el proyecto regresa al Ejecutivo, y el Ejecutivo dirá si sí o no. Pero en realidad debe de nacer la intención del presidente. Eso es, en la Constitución es así. ¿Qué dice esta contribución? Bueno, muchos recordarán el episodio de abril 2016, terremoto, Manabí Esmeraldas, y se crearon contribuciones también. Entre esas se crea esta misma contribución. Y créanme que le han copiado, o sea, le han hecho copy-paste esa norma y la han metido aquí los asambleístas. Han hecho sus cambios, evidentemente. Pero el nombre del título del artículo no se lo cambiaron, lo han puesto tal cual y le han puesto contribución solidaria. Las contribuciones solidarias, o se las denominaron solidarias en la ley de solidaridad, pero esta es la ley de apoyo humanitario. Estas son contribuciones en teoría humanitarias, no solidarias. Solamente como dato para decirles que se olvidaron de borrarle eso, ¿no? Y yo se los puse aquí textual. Así está en el proyecto, contribución solidaria sobre bienes inmuebles, tal cual estaba en la ley orgánica de solidaridad del año 2016. Y los conceptos que graba esta ley es lo mismo de ese proyecto, de esa ley de solidaridad. Evidentemente con un porcentaje distinto. En esa ocasión, el porcentaje fue del 1.8% para paraísos fiscales y del 0.9% para sociedades no paraísos, que están en no paraísos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que dice esta contribución? 2%, ¿a quiénes les aplica?
en teoría, a los no residentes. Es decir, ustedes viven en el exterior, son residentes en el exterior y tienen bienes en el Ecuador. Por el hecho de tener bienes en el Ecuador, les van a tener que pagar esta contribución. Por mucho que no estén en Ecuador, van a tener que pagar esta contribución. Tal cual fue la ley de solidaridad. Pero aquí hay un tema y nuevamente pongo un signo de interrogación, porque este artículo, a pesar de que es uno solo, hay un punto y coma que divide para mí el artículo y te dice, pagarán contribución del 2% sobre qué? Los no residentes, es decir, los que están fuera, pagarán el 2% sobre el avalúo catastral del año 2020 de todos los bienes inmuebles que tengan en el Ecuador. Y luego, del punto y coma, viene y dice, y pagarán también sobre, todo el mundo debe saber qué es esto, ¿no? El valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital, en otras palabras, acciones o participaciones, de sociedades residentes en el Ecuador, en la parte que a la fecha de entrada de vigencia de la ley, pertenezcan de manera directa a una sociedad residente en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición, o no se conozca su residencia. La pregunta es, esta contribución sobre las acciones, sobre el valor patrimonial o sobre el BPP, es aplicable para quienes le pertenezca de manera directa a una sociedad que resida en un paraíso fiscal. ¿Y qué pasa con los bienes inmuebles? ¿También aplicaría lo mismo de acá? Es decir, que los bienes inmuebles le pertenezcan a una sociedad no residente en el Ecuador y que esté en paraíso fiscal, o la de acá arriba le aplica a todo el mundo, indistinto si es paraíso fiscal o no, y si es persona natural o no, y si es sociedad directa o indirecta, porque acá te habla de manera directa. No sé si me expliqué, pero pudiera entenderse también eso, o pudiera entender que esto se refiere a las dos. Nuevamente, lean el proyecto. Solo dice fuera La del, idea de esto es... ¿Perdón? dice fuera del país. Claro, o sea, parecería que la primera la deberían de pagar todos. Ahora, claro, como Indistinto- indicaste al comienzo de todo esto, que esta ley está también supuesta a más cambios, este proyecto de ley, perdón. Correcto, correcto. Esta semana debe tal vez corregirse. Y justamente la idea, creo yo, y de la charla es justamente ver eso, ¿no? Ver qué es lo que tiene, qué dudas también nos trae. Y seguramente a finales de esta semana, inicios de la siguiente, tendremos ya el segundo informe, a ver qué tal está, qué tan depurado pudiera estar y si a lo mejor estas cosas se aclararon. Ya de entrada quitarle esta palabra solidaria, pues no ponerle humanitaria, como es el proyecto. Ya. Bueno, 3 contribuciones. Ustedes saquen sus conclusiones ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo interesante de esta contribución? Bueno, como siempre, si no pagas va a haber multa. Y sobre valores no declarados, más los intereses, normal. Pero esto, sí, a título personal hablo, no me lo esperé. No me lo esperé porque en general, y esto como saliendo un poquito del tema, ¿cuándo un gasto es deducible? Principio general de tributación, ¿cuándo un gasto es deducible? Artículo 10 de la ley de régimen tributario interno. Cuando se lo realiza con el propósito de obtener, mejorar o mantener ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, es decir, que estén grabados. Entonces yo les pregunto, ¿este gasto de contribución, porque al final va a ser un gasto, se lo ejecuta o se lo realiza con el propósito de obtener, mantener, mejorar? No. No, pues esto Por es una tanto, deducción. las contribuciones de la ley de solidaridad en el año 2016 fueron no deducibles para las empresas. La contribución que ya se está pagando hoy, que ya se las mencioné al inicio, textualmente la norma dice es no deducible y peor crédito tributario, peor. Pero estas contribuciones, creo yo, por la presión que hay también de empresas, porque evidentemente es una afectación muy grande, te dice, te voy a dar crédito tributario. Lo que me pagas hoy por estas contribuciones, te doy crédito tributario. Digo, me sorprende porque nunca había sido así.
Ya. Entonces, ahí ya como que cambia un poco el panorama y tú dices, bueno, la voy a pagar, pero después me la devuelven, porque al final un crédito tributario es eso. Y ahí tal vez nos cambia un poco el panorama. Está bien, ayudo ahorita y después el mismo gobierno me lo devuelve para el pago del impuesto a la renta. El problema es las compañías que no tienen caja hoy. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la norma? Vas a poder usarlo como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta a partir de el año 2022. Es decir, 2022 que declaro en 2023. O sea, estamos lejos todavía, ¿no? O sea, la voy a pagar hoy en el 2020 y en el 2023 recién voy a ver la afectación en de la recuperación de esto. Y te dice a razón de un 20% anual del valor que pagaste. Es decir, en 5 años. Estaríamos hablando de que en el 2027 me terminaría de usar eso. ¿Ya? Ahora, la norma también aclara, y les pongo aquí abajo, en el evento de que ese valor de crédito tributario o que vas a amortizarlo sea mayor al impuesto que tienes ese año, esta contribución, ese 20% anual, se convierte en el impuesto final. Tipo anticipo impuesto a la renta en años anteriores. ¿Ya? Entonces, si tuviste un impuesto a la renta menor o no tuviste impuesto, pues este va a ser tu impuesto y ese es tu gasto o lo que excedas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa como decía Diego, pues con lo que viene en los siguientes días, ¿no? Pero bueno, esto a mí sí me sorprendió, tal vez no sé ustedes, pero claro, es algo nuevo. Y finalmente, para ya terminar, porque creo que nos extendimos bastante, ver rápidamente qué cosas ya están hoy. Lo que acabamos de ver es un proyecto de ley. Seguramente se va a aprobar. No sé cómo. Hay que ver si estas cosas que hemos hablado se cambian, se mejoran, la redacción por ahí se cambia de rumbo, pero... Algo también muy importante, que habían asambleístas que pedían que sea como lo que hicieron para Manabí, que era que Manabí y Esmeraldas estaban exentas de esa ley. Querían que Guayaquil sea exento de esos tributos. Sí escuché, sí es verdad, sí escuché también eso. Y hay que esperar, ¿no? Hay que ver si es Claro, un es solo tema, una opinión que dijeron ellos. una opinión, pero mira que el proyecto de alguna forma sí contempla que, que los que estén afectados, las actividades económicas gravemente, que estén gravemente afectadas, tengan una exoneración. Entonces, probablemente, y te digo eso ¿por qué? Porque el exonerar a Guayaquil completamente, Pero hay bastantísimas empresas en Guayaquil. Eso también es otra cosa. hay bastantes, pero también hay que tomar en cuenta que no todos se han visto afectados. De hecho, hay unos que creo que ha sido hasta mejor que otros periodos, porque solo hay ciertas compañías que sí estaban vendiendo. Llámese sector de alimentos, llámese farmacias. O sea, esas no han tenido una afectación en realidad. Más bien les ha incrementado, lamentablemente, por ejemplo, el sector farmacéutico. Digo lamentable porque claro, se incrementa sus ventas producto de una pandemia. Pero ese tipo de empresas no se vio afectada. Entonces, decir, exonero todo Guayaquil, como lo hice con Manabí y Esmeraldas, era un poco complicado, pero es una posibilidad. Y Claro, por último pueden decir, exonero todo Guayaquil, sectores. correcto, o exonero Guayaquil excluyendo ciertos sectores. Esa es otra opción. ¿Ya? O simplemente exonero, que es lo que busca el proyecto, exonero a los que estuvieron afectados. ¿No? No sé, cadena, por ejemplo, restaurantes, temas de turismo, esos tienen una afectación. ¿Qué es lo que está hoy? Y con esto cerramos, creo ya, por temas de tiempo. En realidad espero que haya servido. Ahí tenemos preguntas. Ah, sí, ya vamos, Pueden dejar sus preguntas ahí en el chat también. Todos van a ser leídos. ya vamos a entrar entonces. Listo. A eso. Como tema general, rapidito, todo esto empieza en el 16 de marzo mediante decreto ejecutivo 1017. El presidente declara estado de excepción por 60 días. Declara 60 días, coordinación con la policía, Fuerzas Armadas, suspende el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, lo que estamos viviendo,
restricción de circulación vehicular, salvo lo que cuenta con salvoconducto, suspensión de la jornada laboral, sector público y privado, y suspensión de los procesos judiciales, administrativos. Eso es un pantallazo general de lo que pasó. ¿Qué hizo el SRI? Bueno, el SRI y el Ejecutivo. Estas son medidas que ya están aplicadas. Son medidas ya vigentes. ¿Cuáles son esas? Todos han de haber escuchado, hubo un incremento. Y estas dos, te diría que no es necesariamente por la emergencia sanitaria, pero las retenciones que todos conocíamos del 1% y del 2% se aumentaron al 1,75 y al 2,75. ¿Ya? Es un tema importante. ¿A partir de qué mes? A partir del mes pasado, a partir del 1 de abril. ¿Ya? Pero esta medida ya venía dada días antes de todo lo que estamos viviendo. 12 de marzo, si no me equivoco. ¿Pero por qué? También por el tema de la economía, o sea, no necesariamente por el tema del coronavirus, sino del déficit que estamos viviendo, de la falta de liquidez que tiene el Estado. Entonces, ¿sabes qué? En las retenciones que haya un poquito más para que ellos recauden y puedan cumplir con sus obligaciones. Esto, pero bueno, lo pongo como dentro de las medidas que se han tomado en las últimas semanas, ¿no? Otra de las medidas, y hasta cierto punto evidente, es que se suspendieron todos los plazos y términos a todos los procesos de prueba, de administrativos, tributarios, acciones de cobro, desde el 16 de marzo. Puse aquí ya hasta el 15 de mayo, pero en realidad han habido como 5 resoluciones de esto, porque primero fue del 16 de marzo que empezó todo, hasta el 31 de marzo que se esperaba que en 15 días estábamos afuera. Pero como no fue así, del 16 de marzo lo pasaron hasta el 5 de abril. Digo, del 31 de marzo, una semanita más dijeron. En una semanita más salimos. Pero Ahorita no. estamos una semana más, de tal cual el semáforo. Correcto. Pero, y luego del 5 de abril volvió el SR a sacar otra resolución y dijo, ¿sabes qué? Vámonos hasta el 30 de abril nomás porque ya se puso dura la cosa. Suspendido todos los temas. Pero llegó el 30 de abril y nada. Entonces ya la extendieron hasta el 15 de mayo. O sea, les digo esto para que tengan... No, aquí yo lo he tratado de simplificar, pero hay un montón de resoluciones. Ustedes pueden entrar a la página del SRI, están todas, a buena hora están súper ordenaditas, entonces ustedes pueden revisarlo, ¿no? Bueno, primero, ¿qué implica esto? Pues que los procesos administrativos, temas de reclamos, pruebas, pues se suspende por el momento, ¿no? Las compañías que estaban pidiendo, por ejemplo, un reclamo de retenciones, pues claro, quisieran tener esa liquidez ahorita, no pueden. O también hay otros que están un poco más beneficiados porque digamos que te habían dado 20 días para que presentes información en un proceso de determinación, en una auditoría tributaria, y no encontrabas la información. Bueno, ahorita está suspendido y tienes el tiempo pues de ponerte a revisar bien tus temas, ¿no? Sin pedir prórrogas ni nada. Entonces, para unos buenos, para otros malos. Se amplía el plazo para presentar anexos tributarios, principalmente estos que pasaron de marzo a agosto, pero solo los de marzo se van a presentar en agosto. Los de abril se tienen que presentar normalmente y así. Mediante decreto ejecutivo, este tema es importante también. Me pareció el decreto ejecutivo 1021. Por primera vez en el Ecuador se dice, y que yo le he puesto ahí, se incluye una autorretención. Generalmente, ¿cómo funciona el tema de la retención? Yo vendo y mi cliente me retiene. O sea, es así. Yo no es que vendo y sobre que lo que vendo pago una retención. O sea, yo mismo no. Pero bueno, para este tipo de empresas sí. ¿Qué dice el decreto ejecutivo 1021? Que modifica el reglamento para la aplicación de la ley. Te dice, bueno, las empresas que estén bajo el control de la super de banco y las empresas privadas que presten servicios de telefonía móvil tienen que ellos mismos retenerse o pagar un 1,75 sobre los ingresos de ese mes. Ellos mismos. Yo mismo me retengo. Obviamente, esto es crédito tributario, pero nuevamente, tiene que ver mucho con los temas de acá arriba, ¿no? El tema de las retenciones, de recaudar un poco más. Lo mismo con las empresas que tengan suscritos contratos con el Estado para exploración de hidrocarburos. En cambio, ellos van a autorretenerse el 1,50 de los ingresos de ese mes. También crédito tributario, pero lo que buscan es tener caja. O sea, ahorita lo importante para el gobierno es tener caja.
Otro de los temas rápidamente que tomó medidas el SRI es el diferimiento del pago del impuesto a la renta. Para no alargarme con esto, solo es aplicable, es decir, ¿qué va a pasar? Las empresas van a poder pagar su impuesto a la renta del mes de abril, pagarlo en 6 cuotas, ¿no? Sin intereses, sin nada, por el tema de la liquidez que no tienen las empresas, pero no es para todos. Nuevamente aquí lo que hablábamos, no es para ciertos sectores, para las microempresas, para los que tengan domicilio en Galápagos, para las sociedades que se dediquen a líneas aéreas. Ustedes imagínense las pérdidas que están teniendo las aerolíneas, el sector de turismo, como les decía, el sector agrícola, o exportadores de bienes, exportadores habituales de bienes, o que el 50% de sus ingresos corresponde a exportaciones de bienes. Este tipo de contribuyentes tienen la facilidad de poder diferir en 6 cuotas el impuesto a la renta del año 2019. Y también tienen la posibilidad de diferir el IVA de abril, mayo y junio por 6 meses. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, abril vas a pagar en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y mayo y junio así sucesivamente, ¿no? Son facilidades que ha dado el gobierno. Si se dan cuenta, en algunos casos trata de recaudar, es verdad, pero por ejemplo, por este lado también pensó en el contribuyente y dijo, oye, Claro, aunque yo sea sé que a tampoco... plazos. Exacto, yo sé que estás mal, yo sé que no hay liquidez, yo sé que no has vendido, principalmente ustedes, este tipo de empresas. Entonces, pensando en ese tipo de empresas, y ¿sabes qué? Te voy a dar un respiro. No es que no me vas a pagar, me vas a pagar, pero me vas a pagar, y aquí está la forma, ¿no? Me vas a pagar el 10% en el primer mes, me vas a pagar el 10% en el segundo, y a partir en adelante me vas a pagar el 20% mensual. Y otro de los temas que tomó en abril, bueno, fue como que aplazar un poquito, diría yo un poquito, casi nada, de la presentación de la declaración, pero bueno, ya esto ya pasó, solamente para que lo vean, ¿no? Entonces estas son las medidas que ya tomó el SRI hoy en día. Como ustedes pueden ver, hay un mix, algo de recaudación y a la vez algo de ponerse en el zapato también del contribuyente, ¿no? Y eso, básicamente esa es la presentación de hoy. Creo que nos hemos tomado 1 hora 40 minutos. No, ¿Hay Iván. preguntas? Sí, bueno, agradecerte antes de pasar las preguntas por toda la información que nos has compartido. Creo que ha sido de mucho valor y nos aportará bastante en la vida profesional de cada uno de nosotros. Para pasar a las preguntas, dice por parte de Andrés Jurado, ¿cuáles fueron los motivos fiscales para cambiar la base sobre la que se hace retención en pago de dividendos? Es decir, antes sobre 100%, ahora sobre el 40%. Explicar qué efectos se identificaron como beneficiosos para la recaudación. O sea, dices antes sobre el 100%, pero es que antes, por ejemplo, depende, ¿no? O sea, Andrés, y eso lo sabes tú más que yo creo, ¿no? Pero en el caso de sociedades, pues no había ni siquiera 100%, no siquiera aplicaba retención, ¿no? Entonces, no entendí bien la pregunta, pero te diría que en esos casos, pues, más bien en lugar de antes de aplicar el 100%, hoy estás aplicando sobre un 40%, es decir, estás aplicando el 10% del total de dividendos. No sé si vaya por ahí lo que quieres, o sea, mi respuesta. Ok, listo. Dice la segunda pregunta, ¿cuál es el valor de contribución o porcentaje que debe pagar las personas naturales que no están bajo relación de dependencia? Claro, según el proyecto, pues es la tablita, ¿no? O sea, es aplicar la tablita y dependiendo, es progresivo, no hay una tarifa fija. O sea, tú ves, va del 0 al 35% y dependiendo del nivel de ingresos que tú obtuviste en el año 2019 y siempre que en este año estés realizando una actividad económica. Porque esa es otra. O sea, si yo hoy en el 2020 no estoy realizando una actividad económica, pero en el 2019 todos estos ingresos, mi lectura es que no deje de pagar la contribución. Porque la condición es que realice actividades económicas ahora. Esa es mi lectura. Puede ser que yo esté equivocado, pero es la forma en que estoy leyendo el proyecto que hoy está todavía en discusión. O sea, tampoco pudiera entrar a profundizar mucho en el tema porque seguramente cambiará, habrán ajustes y eso, ¿no? No es algo que está hoy vigente. Hay una tercera, dice, ¿y cada qué tiempo deben pagar esa contribución? ¿Cuál es el valor de contribución o porcentaje que deben pagar las sociedades y cada qué tiempo las sociedades o empresas deben pagar esa contribución?
y qué efectos ocasionarían en ambos casos. Hay muchas preguntas ahí. Pero bueno, para el caso de la sociedad es lo que hablábamos, ¿no? O sea, igual, si no me equivoco, era en 6 cuotas y es el 5% del mayor valor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para los accionistas. Entonces, 5% y lo pagas, si no me equivoco, creo que era en 6 cuotas. En 6 cuotas. ¿Qué impactos tendría? Bueno, hoy te diría, con la posibilidad de que sea crédito tributario, pues voy a tener, sí, en caja, pues un impacto de 6 cuotas mensuales, ¿no? Como para confirmar. En caja, pues sí, una salida de dinero dependiendo del nivel del monto de la contribución, tal vez que sí me afecte, pero va a ser un activo, ¿no? Al final va a ser un activo, al menos con los comentarios que están hasta ahorita. Debería ser un activo en mi estado financiero que lo recuperaría a partir del año 2022, que declaro en el año 2023. Entonces, no es un gasto, digamos. Sí va a ser un gasto cuando ese valor sea mayor al valor del impuesto a la renta. A partir del año 2022, como les decía, ¿no? La parte que estaba aquí. En el caso de que el valor a amortizar sea mayor, se considera como dinero definitivo y por tanto sí voy a tener ahí una afectación.